buenos días, estimados estudiantes de tercero de secundaria. Bienvenidos a la quinta unidad de trabajo. Después de estas 2 semanas de merecidas vacaciones, iniciamos nuestra quinta unidad ya, esperando que esta siguiente parte del año sea también de provecho, de mucho aprendizaje para todos nosotros. Entonces, estamos empezando, como les decía, nuestra unidad número 5 y esta es nuestra primera sesión. Nuestra sesión se llama Interpretamos fuentes sobre el acceso a la educación en el Perú colonial, pero también en el Perú republicano, ¿sí? Recuerden que ya en la unidad anterior habíamos trabajado cómo se logró la independencia en nuestro país. Entonces tenemos pues que nuestra competencia más importante va a ser construye interpretaciones históricas, como lo habíamos estado viendo en las sesiones anteriores. Las capacidades o la capacidad que vamos a trabajar es interpreta críticamente fuentes diversas. El desempeño identifica coincidencias y contradicciones entre diversas fuentes históricas y complementa la información que brindan sobre el acceso a la educación y la discriminación en el Perú, desde el virreinato hasta los primeros años de la República Peruana. Y el día de hoy vamos a analizar fuentes, como siempre, que es una habilidad que debemos ir desarrollando y mejorando, perfeccionando cada vez más. Entonces, chicos, ¿cuál es el propósito de nuestra sesión el día de hoy? Revisamos diversas fuentes y complementamos la información que nos brindan. Además, fundamentamos su importancia en el contexto actual. El producto es un cuadro de análisis de fuentes. Veamos cuál es la situación significativa. Y ahí las imágenes nos pueden dar cierta información, ¿no? A ver, vamos a ver si podemos recurrir a las imágenes. A ver, miren ustedes, ahí hay una ama de leche, ¿sí? Y eran las mujeres que se dedicaban a lactar a los bebés, pero eran mujeres esclavas, ¿no? Y en estos primeros años o los últimos años de 1800, ya aquí al Perú llega también la cámara fotográfica, que había sido uno de los inventos que van a llegar al Perú y se va a utilizar para captar las imágenes, ¿sí? Ya no vamos a tener solamente las pinturas, sino también fotografías. Miren ustedes. Y en esta fotografía que vamos a ver aquí, en un campo de caña de azúcar, vemos a un chino, ¿sí? Que habían traído aquí al Perú a trabajar. Pero si ustedes pueden ver el detalle en sus pies, está encadenado. ¿Sí? Está encadenado. Y se supone que esto es en la segunda mitad de 1800. Ya nosotros habíamos proclamado nuestra independencia, ya la habíamos hasta consolidado. Y mira, tenemos a seres humanos aquí en nuestro país amarrados o encadenados. En la foto que tenemos en la parte inferior también vamos a ver a otro grupo social que también vino a formar parte de nuestro país. Si por un lado tenemos aquí a los africanos que habían llegado con los españoles durante el proceso de conquista y virreinato, aquí tenemos a los chinos quienes van a llegar a vivir a nuestro país, a enriquecer la cultura, ¿no es cierto?, ya en la segunda mitad de 1800. Y aquí tenemos, aunque parezcan similares, no son chinos, son más bien japoneses. El Perú también tiene una colonia grande de japoneses, quienes también han intervenido a formar la cultura peruana, ¿no es cierto? Porque todo aquel que viene a nuestra patria, viene a quedarse y viene a formar parte de, ya es considerado peruano, ¿no es cierto? Cuando nace en nuestra patria, cuando asume la cultura, es un peruano más, ¿sí? Y este es el caso de los japoneses, quienes van a llegar al Perú también en los primeros años de 1900 ya, ¿sí? Uy, lo hice muy pequeñito. Muy bien, entonces primero voy a leer la situación significativa para que ustedes la conozcan, chicos.
Bueno, nuestra situación significativa es la siguiente. Nuestro país, el Perú, es un país respetuoso del Estado de Derecho, y el Estado de Derecho es el respeto a las leyes que existen para el ordenamiento del Estado, ¿no? Porque los gobiernos tienen leyes que las rigen, y es importante el respeto hacia esas leyes. En nuestro caso, nuestro país es respetuoso al Estado de Derecho, es decir, promueve que se reconozca y valore la diversidad de cada una de las personas que viven en el territorio. De quienes piensan diferente y poseen características culturales y saberes ancestrales distintos, como las personas de las fotos, ¿no? Pero tienen una historia común. Asimismo, se encarga de promover la práctica de la interculturalidad y la convivencia armoniosa con igualdad de oportunidades, sin discriminación y de la mano con la naturaleza. Sin embargo, ocurre que muchas veces las personas no actúan como lo hemos descrito anteriormente, es decir, que son respetuosos de las diferencias. No siempre ocurre, y a veces todo eso está solamente en los papeles, en los documentos, en la Constitución y en las normas. Y nos dice aquí, sino que piensan algunas personas que piensan en sus intereses particulares y no en el bien común. En la unidad anterior estudiamos cómo logramos nuestra independencia y comparamos también cuáles fueron esos cambios que se produjeron luego de la proclamación de la independencia, pero también vimos permanencias, que no todo era cambio después de la proclamación de la independencia. Ante ello nos preguntamos, estimados estudiantes, ¿por qué esta situación continuó a través del tiempo? Las imágenes que yo les he mostrado son fotos que corresponden a fines de los años 1800, es decir, de 1850 en adelante, y también los primeros años del siglo XX, es decir, de 1900 hasta 1930. Y esas fotografías demuestran que sí existían diferentes tratos para las personas. Entonces, ¿qué grupos étnicos continuaron siendo víctimas de la discriminación en el Perú? ¿Qué otros grupos llegaron al Perú para enriquecer nuestra diversidad cultural? ¿Ocurría lo mismo en el mundo, esta forma de discriminación? ¿También en otros continentes se hizo evidente esta situación de discriminación? ¿Cuándo cambió esta situación en nuestro país? ¿Qué relación tiene estas imágenes y esta situación de discriminación hacia otros grupos étnicos con la educación que recibimos? ¿Qué argumentos, qué razones, nos permitirían proponer acciones frente al problema de la discriminación en nuestra comunidad? Porque en nuestra comunidad también hay discriminación. Hoy en día tenemos la presencia de otros grupos étnicos, como la presencia de personas que vienen de otros países y vienen a enriquecer la cultura peruana. Como también muchos peruanos viajamos también al extranjero y con el paso del tiempo vamos a formar parte de esas sociedades, ¿sí? Y qué desagradable sería que un extranjero también nos trate mal, ¿no? O nos haga menos, nos haga sentir menos porque estamos en su país. Entonces, es bueno que nosotros seamos conscientes que también la discriminación no solamente la practican otros, sino que de repente estamos por ahí viendo, o si no la practicamos, estamos viendo algunas situaciones que otras personas le están haciendo, ¿no? Y como les decía, vamos a trabajar fuentes. Y entre las fuentes también van a estar fotografías, análisis fotográfico. Aquí, por ejemplo, vemos en esta imagen al gigante de Chumbivilcas, que fue, como su mismo nombre lo dice, un gigante, es decir, un hombre más alto del promedio normal. A ellos se les dice gigantes. Y aquí en el Perú, ¿sí?, uno de los que primeros en ser retratados es justamente este señor que vivía en el Cusco. Parece que había nacido en Chumbivilcas y Chambi, Luis Chambi me parece. A ver, aquí se los voy a dar
análisis de fuentes, aquí ustedes lo van a Martín Chambi, perdón. Y Martín Chambi lo retrató muy bien en esta fotografía, que va a ser una de las fuentes que vamos a analizar. Esta otra fotografía también de Martín Chambi se llama Indígenas en el Juzgado, y podemos ver a un grupo de personas que han sido llevados a un juzgado del Cusco. Aquí están las autoridades. Mira todos los detalles de esta fotografía. ¿Cómo muestran a este grupo social? ¿Cómo muestran a este? ¿Sí? Este es otro grupo social. A pesar de que étnicamente son del mismo grupo, del grupo indígena o mestizo, en el caso de ellos son mestizos, no hay gran diferencia en cuanto a la diferencia física. Pero si nosotros nos fijamos en los detalles, la vestimenta, el uso de zapatos, en fin, ahí sí hay una diferencia. ¿Sí? Y todo eso lo tenemos que analizar el día de hoy. Muy bien, chicos, entonces bienvenidos a esta primera sesión de la unidad número 5.